Bueno, pues empezamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a la segunda charla del ciclo de conferencias de la Escuela Superior de Informática. Para mí es un placer presentar al conferenciante de hoy, que es Antonio Arteaga, por varias razones. Una, bueno, porque lo conozco desde hace 15 años ya, cuando empecé las andanzas en el mundillo del desarrollo de videojuegos. Yo quería ser desarrollador de videojuegos y por aquel entonces había una asociación de desarrolladores de videojuegos que curiosamente a día de hoy es la mayor asociación a nivel mundial de desarrolladores de videojuegos. Os hablo del año 98. Por el 98 ya llevaba Stratos no sé si un año o 2 años de vida, o sea que fui uno de los primeros que se enganchó en la asociación de desarrolladores de Stratos y desde entonces, bueno, tuvimos ahí una época cuando decidí ser profesor y todo eso que nos desconectamos y he vuelto a recuperarlo otra vez para que, medio engañándole, pues que esté aquí hoy con nosotros para dar la charla. Supongo que habéis oído hablar del modelo de Milgram, que es este que dice que estás conectado a 6 saltos de distancia de cualquier persona del mundo, ¿no? O sea, teóricamente yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien y a 6 saltos de distancia estoy conectado con el Papa o con Bill Gates o con Zapatero, ¿no? Lo bueno de conocer a Antonio es que estoy a 2 saltos de distancia de Miyamoto o de John Carmack, de la gente de Software y todo esto. O sea, que es un honor y un verdadero placer porque cualquiera que se dedique al mundillo de los videojuegos a nivel nacional está conectado directamente con Antonio. Así que vosotros ya al acabar esta charla también podréis decir que conocéis a Antonio, que además conoce a alguien que conoce a Miyamoto. O sea que estaréis a 3 saltos directamente de Miyamoto. Bueno, Miyamoto es el de Mario. Os leo el protocolo, aunque todos tenéis el papelito ya, que dice que esta conferencia va a ser grabada y distribuida en algunos de los medios de difusión digital de la Escuela Superior de Informática, en concreto en el canal de YouTube. En aquellos casos en los que participéis realizando preguntas o comentarios, estos serán grabados. Podrán ser reproducidos, salvo que indiquéis lo contrario en el momento de efectuarlas, ¿vale? Bueno, es el protocolo legal y sin más dilación os dejo con Antonio. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se me oye bien? Vale. Muchas gracias a todos por estar aquí. No somos muchos, no hemos llenado, pero lo importante es que creo que todos los que estáis aquí estáis porque por lo menos os habéis planteado la posibilidad de trabajar en la industria de videojuegos. Porque os gustan los videojuegos, queréis tener un trabajo como todo el mundo y decir, pues me parece una buena opción. Bueno, quiero decir que esta charla, como indica el título, la voy a orientar hacia el punto de vista del mercado laboral, no hacia el de fundar tu propia empresa, aunque voy a dar algunas pequeñas anotaciones al respecto, porque la parte de empresa la va a cubrir mejor otras personas que van a venir en charlas posteriores, que no deberíais perderos, y que saben bastante más de creación de empresas que yo. ¿Por qué es buena opción la industria del videojuego para planteársela como un posible trabajo para toda la vida, además? Pues porque la industria de videojuego es, como industria de ocio, la que más ha crecido en los últimos 5 años. Ahora mismo duplica a la industria discográfica en volumen de facturación. Está igualada con el cine a nivel mundial. En Europa la supera y en España la supera ampliamente. Esto quiere decir que se mueve mucho dinero, donde se mueve mucho dinero hay muchas empresas y donde hay muchas empresas hay puestos de trabajo. Esto es así de claro. Entonces, ¿de qué manera puedo yo acceder al mercado laboral? El mercado laboral vosotros lo conocéis ahora mismo tal como está. Es decir, sabemos que estamos pasando una época de crisis, sabemos que está muy mal el tema del trabajo, pero también lo veis desde la perspectiva de los años que lleváis viviendo. Cuando se entra a cualquier, no solamente a los videojuegos, cuando se entra a cualquier industria hay que conocerla desde un poco más atrás para saber cómo ha ido evolucionando, porque según cómo haya ido evolucionando, sabemos cómo va a ser en el presente y cómo va a ser en el futuro, porque será dentro de unos años cuando vosotros podráis acceder directamente al mercado laboral. Entonces, lo mejor es empezar retrocediendo aproximadamente unos 15 años, más o menos, como ha dicho Carlos. Yo fundé Stratos a principios de 1997. ¿Por qué? Pues porque en España, como siempre, siempre hemos sido muy de querer hacer cosas aunque no tuviéramos medios.
Y yo me movía en aquel tiempo en lo que se llamaba la cultura underground, que era un movimiento de gente aficionada a los videojuegos que quería hacer videojuegos, pero Internet en aquel tiempo estaba en pañales. En España era casi un artículo de lujo, había que pagar un dineral por estar en Internet. Yo me intercambiaba, junto con otro montón de gente, nos intercambiábamos disquetes por correo postal del de toda la vida, del sobrecito de papel, y nos mandaban los disquetes, nos llegaba una librería y decíamos, con esto ya puedo hacer la rutina de no sé cuánto. Y en ese plan era el que estaba moviendo, pero pasaba una cosa, yo conocía gente que me enviaba, porque en esos disquetes nos enviábamos juegos y llegaban videojuegos que eran perfectos técnicamente, estaban muy bien programados, pero eran una patata desde el punto de vista de imagen y de gráficos. O sea, todos habéis visto los famosos juegos Areware, que decían eran todos marrones, eran todos con unas texturas penosas. ¿Por qué? Porque el programador que había hecho juegos sabía programar muy bien, pero no sabía dibujar absolutamente nada. Y no conocía a nadie que supiera hacer gráficos, y a lo mejor el de 2 puertas más a la derecha de su casa, de su ciudad, de su pueblo, era grafista, pero no se conocían porque no había la comunicación que hay ahora mismo. Lo mismo pasaba en el sentido contrario, te llegaba y veías unas imágenes impresionantes. Decía, había gente que tenía toda una galería de personajes con sus correspondientes animaciones para un juego que jamás se haría porque no conocía a nadie que programara. Es penoso, pero era así. Entonces yo dije, ¿por qué? Ya que estaba en Internet y estaba empezando, digo, ¿por qué no poner un punto de encuentro o algún sitio donde la gente que quiera hacer videojuegos vaya y pueda encontrar a alguien que pueda complementarle a la hora de hacer un proyecto? Por eso fundé Stratos, y de ahí, por ejemplo, de ahí el nombre de Stratos, y el primer logo que se parece más a la derecha, esto es una captura de la web de Stratos de 1999, son 2 años después. Detrás del Se Busca veis que hay una especie de capita de colores, que es el origen de Stratos, que significa que es una serie de capas que se van superponiendo para formar una base sólida. Esa fue la idea original. Después cambió, evolucionó hacia la especie de cubo de Rubik. ¿Por qué? Pues porque cada una de esas piezas representa cada uno de los elementos que se integran en un proyecto, en este caso de videojuegos. Todas las piezas son igual de importantes, la quitas y se desmonta el cubito. Es un proyecto, es un bloque conjunto y todos son importantes. Esa es la idea original, la que dio origen a Stratos, y con la que empezamos a trabajar para que la gente en principio empezara a conocerse. Pero claro, donde empieza a haber gente que quiere hacer videojuegos y donde hay empresas que hacen videojuegos y no encuentran a gente que quiere hacer videojuegos, porque lo mismo que le pasaba a la gente que no encontraba grafistas y no encontraba programadores, las empresas que hacían videojuegos no encontraban grafistas y no encontraban programadores. Porque ponían los anuncios en lugares donde había programadores de gestión o donde había técnicos en arte que jamás habían utilizado un ordenador. Y entonces empezaron a venir a Stratos. Ahí veis, esto es Se Busca, es la primera versión original de las ofertas de trabajo de Stratos. Ahí ya hay empresas como Dynamic Multimedia, que fue de las más relevantes y más importantes en la historia. Podemos encontrar a otros como Péndulo Studios, que todavía siguen activos, en fin, Piro Studios, están ahí. Ya había ofertas de trabajo en aquel tiempo. Esto cuando se empezó. 15 años después, esta es una captura de hace una semana. La web ha cambiado, evidentemente. El logotipo se ha simplificado. ¿Por qué? Pues que ¿por qué meter un cubo de Rubik si podemos meter 5 piezas que se representan lo mismo? Sigue funcionando el tema de ofertas de trabajo sensiblemente de forma muy diferente. Vemos que hay muchas empresas, pero Stratos ahora ya es lo que es. Hay 20.000 usuarios registrados, los foros tienen cerca de 150.000 mensajes en la versión actual, en las anteriores había mucho más. Todos los que entran ahí, todos, absolutamente todos, tienen un interés en los videojuegos o por lo menos en el multimedia. Este es el punto de encuentro, no asociación realmente, porque nunca llegó a considerarse como asociación, a consolidarse como tal, porque no había una manera de organizarlo. Quedó como punto de encuentro de desarrolladores más grande del mundo, por lo menos en el mundo hispano, a menos que hasta que me digan lo contrario, sigue siendo la más grande. En estos momentos os voy a contar una anécdota. Me he permitido que cuente una anécdota al respecto, porque estamos hablando mucho de desarrollo, de desarrolladores. En el S2E, el Salón de Entretenimiento Electrónico, que se celebró en 2003 en Madrid, Stratos montó un... Perdona que me mueva mucho de izquierda a derecha, no sé, me cuesta estarme quieto. Montamos lo que es un área de encuentro de desarrolladores. Más o menos lo mismo que hacía Stratos en Internet, pero ya físicamente aprovechando un evento grande. En un área de encuentro donde se daban charlas, se daban conferencias, se presentaba, la gente presentaba sus demos, sus proyectos, los grafistas presentaban sus gráficos, los compositores presentaban sus composiciones musicales, donde hubo muchos contactos profesionales, muchos contactos laborales que luego dieron pie a muchas empresas que se formaron y muchos casos de éxito. Y veis en la foto de arriba, donde me veis hablando con el señor Piqué, que en aquel tiempo era el ministro de Industria, en aquel momento. Esto es en el momento de inauguración, iba el señor ministro pasando por los distintos stands, iba saludando a Telefónica, llegó al stand
de Stratos, miró al cartel, me miró a mí, volví a mirar al cartel, me volví a mirar a mí y dije, digo, ya sé, se está usted preguntando qué coño es un desarrollador. La cara lo decía todo, dijo, se rió, dijo, si me hace usted el favor de explicármelo. Y bueno, pues un desarrollador, que era la palabra que en aquel tiempo, y de esto estoy hablando, de 2003, hace 9 años, era una palabra que no se usaba prácticamente mucho, se explica por sí misma. Es una persona que participa en un desarrollo. Es decir, desde que surge una idea, todo el proceso que acompaña a esa idea, hasta que tienes un producto terminado. En el caso de los videojuegos, se considera desarrollador a todas las personas que intervienen en el proceso. Programadores, grafistas 2D, animador 3D, guionista, compositor musical, creador de efectos sonidos, diseñador, tester, creador, faltan muchas características o muchas funciones en este listado. A medida que los proyectos son más grandes, van saliendo más. Yo se lo expliqué, dije, realmente hacer un videojuego viene, en ese sentido se parece mucho al mundo de la música. Puedes montar una banda con un guitarrista, un bajo y un batería, y aquí puedes montar una con un programador, un grafista y uno que sepa de sonido. Puedes montarlo. También puedes tener un cantautor, una persona que se pelea, salga como salga, o puedes montar una orquesta muy grande que es capaz de acometer unas piezas mucho más complejas. Todo eso siempre necesita gente y necesita gente que se encuentre y que pueda montarlo. Recuerdo que llegó poco después Miguel Ángel Expósito, el director del S2E, vino muy contento, dice, le ha gustado mucho al señor ministro lo que le has explicado y la idea, y ha dicho que no nos preocupemos, que cuenta con su apoyo para todos los años que vengan a la continuación. También me acuerdo que 2 horas después vino y dice, me acabo de enterar que ha dimitido. Entonces, como sabemos que la política no tiene nada que ver con el mundo real, nos centramos en lo que nos interesa y tenemos que los desarrolladores pueden ser de todo este tipo. A lo mejor vosotros, por ser alumnos de esta universidad, estáis más cercanos a lo mejor al perfil de programador, pero no debéis olvidaros jamás del resto de perfiles. No debéis no solamente olvidaros, sino mantenerlo como si fuera algo ajeno a vosotros, porque luego veremos por qué es tan importante. Seáis lo que seáis, en cualquier caso, hay unas cualidades que son fundamentales, por lo menos desde mi punto de vista o de mi experiencia, para conseguir acceder a la industria del videojuego, para conseguir manteneros y conseguir avanzar. Son unas cualidades, bueno, cuando monté la diapositiva esta, la vi un poco chorra, pues que parece un anuncio de un sitio donde se pasa revisión a vehículos de alta gama. Pero luego dije, lo dejo porque así es más fácil de recordar. Las cualidades son vocación e implicación, imaginación y talento, y preparación y versatilidad. Vocación. Fijaos bien, estas palabras son conceptos que se van a repetir bastante a lo largo de la charla. No deberíais olvidarlo. ¿Qué es la vocación? ¿Cuándo surge la vocación? Pues como surge en casi todos los aspectos creativos de la vida. Estás jugando un videojuego, te gusta tanto y dices, yo quiero hacer uno como este. Es el momento, igual que cuando alguien está leyendo una novela y dice, yo quiero escribir una novela también, o yo quiero pintar un cuadro, yo quiero grabar un corto. Siempre el momento, la vocación surge cuando estás haciendo algo que te gusta y quieres hacer algo así y quieres que los demás lo vean, lo jueguen, lo disfruten, si quieres compartirlo. Ese momento surge la vocación. Implicación. La implicación, claro, en el momento que tú tienes pasión por algo, te implicas. Pero en el caso de la industria de los videojuegos y sobre todo en la parte de las ofertas de trabajo de videojuegos, la implicación es más importante o más evidente. Desde hace 15 años, en muchas ofertas de trabajo se ve que se valora pasión por los videojuegos. Es muy raro encontrar, por ejemplo, una oferta de trabajo que ponga se valora pasión por la contabilidad. No. Sin embargo, aquí se da por algo sentado. Tienes pasión por los videojuegos, ¿no? Tienes y entonces tú quieres hacer videojuegos, te has implicado. Imaginación y talento en España nos sobra. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Es cierto, además no lo decimos nosotros, lo dicen las empresas de fuera que están deseando coger desarrolladores españoles. Porque tenemos creatividad y porque somos únicos a la hora de saber resolver problemas con ingenio, con pocos recursos. Es cierto, es decir, pues estamos muy valorados, los desarrolladores se valoran mucho fuera. Entonces dice, bueno, pues yo tengo vocación, soy español, tengo imaginación, y ya a partir de aquí dice, pues puedo atreverme con lo que quiera. Pues ¿por qué? Pues porque tengo una idea genial que va a arrasar. Bueno, en los foros, lo sabe Carlos, te puedes encontrar foros de Stratos, me refiero, te puedes encontrar montones de hilos de gente que llega y dice, tengo una idea que va a arrasar en el mercado de los videojuegos, tiene lo mejor de World of Warcraft, lo mejor de Call of Duty, lo mejor del FIFA, solo necesito un programador que lo programe y un grafista que lo dibuje. Para, chaval. A ver, la idea vale, o sea, tú tienes una idea, no discuto que sea mala, igual puede arrasar, pero el proceso de un desarrollo de videojuegos no es cuestión de tener una idea, ni es cuestión de suerte. Creo que ahora es el momento, lo anticipé en algún sitio, de desmontar algún mito, porque en todos los sitios hay mitos y leyendas, en todas las industrias, en todos los sectores, y aquí no va a ser menos.
Esto, hablando de, como ha nombrado antes, 98, esta foto no te la esperabas. Perdona la mala calidad, pero es que la foto original se perdió. Esto es una ampliación de un thumbnail, más o menos. Esta es una quedada que organizó Stratos en el 98, hacía un año aproximadamente. No están todos los que estuvimos allí, que fueron unas 100 personas, nos costó encontrar dónde comer. Pero, bueno, salimos todos los que estamos a primera hora de ahí. Era gente, toda esta gente eran chavales que querían hacer videojuegos, querían trabajar en la industria del videojuego y había algunos que habían empezado a trabajar ya ahí. Entonces, ahí te puedes encontrar algún profesor de la universidad de por aquí, te puedes encontrar gente que luego tuvo mucho que decir en la industria. Y, por ejemplo, si veis en el medio, nosotros ahí tengo un puntero. ¿Tiene puntero esto? En el punto rojo, ¿verdad? ¿Veis? Ahí hay una persona, por ejemplo, un chaval, es un ejemplo, un chaval de 16 años que se presentó, se vino desde Valencia con una Sega Saturn al hombro. Había de todo allí, ¿no? Se presentó allí y dijo, pues, vale. O sea, era gente que tenía muchas ganas, tenía mucha vocación y quería hacerlo. ¿Qué pasó con toda esta gente después? Esta foto corresponde a la entrega de los premios de Desarrollador.es en la Campus Party de 2006, donde me dieron a mí una y tal. Yo soy este de aquí abajo, como han pasado los años. Y aquí, de todas estas fotos que veis aquí, hay gente, bastantes, que estaban en la foto anterior y que aquí ya habían montado su propia empresa o habían estado trabajando y ya eran un caso de éxito. Bueno, menciono, este es Miguel Ángel Expósito, este es el director del S2E, el de Piqué, que ahora es el director de contenido de Campus Party. Aquí vemos, bueno, este es David Font, es uno que llevan Stratos conmigo desde hace años. Este es Ramón Nafría, es el director de la Asociación de Desarrolladores de Ocio Interactivo y Digital. Ahora también es el director de la empresa Crowdfund Monster, que ha sacado poco, que va a dar, creo, una conferencia el próximo cuatrimestre. Es el chaval de 16 años de la Sega, de la otra foto. Y este es David Cerriz, por ejemplo, que es el de Devil's Games, que va a dar una conferencia aquí mismo dentro de 14 días. Es gente, bueno, luego hay otros monstruos por ahí, pero muchos de los que están aquí es gente que ya en la otra foto tenía ganas de hacer juego y que han triunfado. Entonces tú ya llegas aquí en este momento y dices, va, pues entonces ya está hecho. Si yo quiero hacer juegos, lo que tengo que tener, ya tengo la vocación, me implico en ello, resisto, voy a ello y al final acabo triunfando, porque se ve que acabo triunfando, porque además, insisto, tengo la mejor idea y voy a hacer el mejor juego como los que se han hecho. Vamos a las leyenditas. 1984, todos los de aquí sois gamers, vamos, y aunque no lo seáis, conocéis todos estos. 1984, la primera leyenda, que lo he oído montones de veces. Hay cosas que no entiendo. Si ahora mismo vas a Wikipedia y ya despejas todas las dudas. El inventor del Tetris murió pobre. A ver, murió pobre un escritor, un pintor, un compositor. Alexei Pajitnov era un ingeniero en el Centro de Computación de la Academia de Ciencias de la URSS y junto a otros dos ingenieros inventaron el Tetris, lo perfeccionaron, se lo trabajaron y, de acuerdo, no percibió beneficios, no percibió derechos por ello, porque la URSS creó expresamente la empresa Elorg para distribuir el Tetris y que todos los beneficios quedaran en la Unión Soviética. ¿Por qué? Pues porque él lo hizo en tiempo de trabajo y percibiendo su sueldo. Pero emigró en 1991, creo, a Estados Unidos, donde montó The Tetris Company, reclamó los derechos, se lo cogió y estuvo cobrando derechos desde 1991 y en 2004 entró a trabajar a Microsoft. Entonces, por la cara veis que no ha sido una historia triste, realmente la que ha tenido. 1992. Aparece lo que está considerado como el primer juego en primera persona 3D, el Wolfenstein. Que dice mucha gente, esto lo hicieron dos chavales que estaban haciendo programas de gestión, pagaron a unos para que hicieran los programas de gestión que eran muy aburridos mientras ellos hacían esto. No. John Romero, a quien tuve la suerte de escribirme durante bastante tiempo, un tío muy majo, no puedo decir lo mismo de John Carmack, porque siempre que le escribía me decía, too busy right now, que venía a significar una cosa así como estoy muy ocupado ganando pasta y no hablo. John Romero estaba trabajando en Softdisc, era una empresa que sacaba una revista mensual, era un disco con software y demás, y junto a Tom Hall, que es este loco de aquí que está ahí pirado, junto a este, pues había ya hecho bastantes juegos que sacaban en la revista y trabajaban para Apogee, que era una empresa que, bueno, en su momento fue muy importante y les encargaba juegos. El Commander King, por ejemplo, algunos lo conoceréis, es suyo. Entonces apareció John Carmack, les enseñó lo que él sabía hacer, lo que sabía programar, y coincidió con que Apogee quería hacer un juego 3D, lo que se entendía por 3D entonces que era más parecido al modo 7, es decir, tú te vas acercando y algo se hace grande. Eso era el 3D y ya, y si era vectorial, gracias. Pero John Carmack era estudiante de ingeniería, exactamente igual que John Romero y que otros que hay por ahí, tenían los suficientes conocimientos físicos y matemáticos como para decir,
¿Y qué pasa si yo lo que hago es dibujar según lo veo, lo que es el punto de vista, lo que se llama el point of view, lo pinto así, y de ahí surgió el primer motor de Wolfenstein que revolucionó la industria de los videojuegos, el primer 3D en primera persona. Luego harían más cosas de este tipo, el Doom, el Quake, siempre han ido marcando hitos en la evolución del 3D. Pero tenemos claro, esto era una idea original, el Tetris. Dentro de lo simple es como todas las ideas geniales que dices, si se me podía haber ocurrido a mí, ya, pero se le ocurrió a él. Eso es una idea genial. Pero era original y era simple. Esta no era tan original, es un matamarcianos. ¿Dónde estaba el original? Porque era en 3D, era la primera que se veía de una manera diferente. Tenemos 1998. Esto, no sé si lo reconocéis, es el Commandos. El Commandos está considerado como el primer gran éxito de un videojuego español a nivel mundial. Hubo otros que habían triunfado, pero el que tuvo más repercusión y vendió muchísimo más fue el Commandos. Como idea original, tampoco era mucho. Se había hecho ya antes en el Heads Over Heels o en el Vikings. La idea básicamente era, tienes unos personajes con unas características determinadas, unas habilidades y tienen que resolver un puzzle. ¿Dónde estuvo la diferencia? En la extrema calidad con la que terminaron el producto. El cariño que le dieron a todo el desarrollo del videojuego y todo el trabajo que emplearon para tener un producto comercial y finalizado como debía ser. Y este que conocéis todo el mundo porque lo lleváis en el móvil. El Angry Birds de Rovio, que todo el mundo dice, ¡jo, los de Rovio, qué suerte han tenido! Llegan, hacen el jueguecito, que además la idea no es original, porque es el juego de lanzar la banana del mono de toda la vida, del tanque que dispara, es un tiro parabólico. No tiene nada. ¿Qué suerte han tenido? Que hacen un jueguecito de pajaritos y se forran. Rovio es una empresa muy grande finlandesa que antes del Angry Birds había sacado ya 51 juegos. Este no es el primero, con un capital muy fuerte detrás. De hecho, el Angry Birds era un proyecto menor al que solo habían asignado 4 personas durante 8 meses. Tenían un presupuesto de 70.000 libras y nada más. Eso no quiere decir que ahora este jueguecito no esté facturando unos $6.000 mensuales solo en publicidad. Solo en publicidad. Y es la insignia de esta. Además, acaban de sacar ahora mismo el Star Wars. O sea, está claro. La idea no es original, pero había algo. ¿Qué tienen en común todos estos, que son casos de éxito? ¿Vale? Pueden tener la idea más o menos original. La vocación se le da por sentada a todos los que empezaron a montar las empresas y todos los que trabajan aquí. Pero sobre todo había una preparación muy fuerte detrás. Un trabajo muy fuerte también, muchas horas, mucho esfuerzo, mucho diseño. No es algo que sea fruto de la casualidad. Esto es una joya que tengo en mi casa. Es la primera edición del Comando firmada por todo el equipo de Piro. Firmó hasta la chica de recepción. Bueno, era un truco para conseguir su teléfono y no coló. Pero me llevé esto. Es todo el equipo de Piro. Ahí vemos a Gonzo Suárez, a Jare, a Una Irlanda, en fin. Gente estaba allí, un montón de gente que ya llevaban años, no fue toda casualidad, tampoco dijeron, vamos a montar Piro, hacemos un juego, no. Ya muchos de ellos, Gonzo, por ejemplo, ya había estado en Operasoft, que son de las antiguas empresas, llevaba gente muy veterana, con muchas horas a las espaldas. Y después había un montón de gente aquí, mucha gente, que entró a trabajar, que Piro reclutó a través de estratos. A unos porque tenían talento, grafistas y demás demostraban que sabían dibujar, que sabían adaptarse, otros porque tenían conocimientos, y hubo quien tuvo la suerte, veis aquí en el centro, quien tuvo la suerte de demostrar que además había terminado y había publicado un juego. Este es el caso, por ejemplo, este que señalo en el centro, es Fernando Colomer, que dice, contra todo pronóstico sigo vivo, por si no podéis leerlo, y dice, por data, el juego con el que más me he divertido haciéndolo fue el Osarium. El Osarium es este que podéis ver aquí. Es un juego de los múltiples, estos son varios de los juegos que Stratos publicó a través de revistas, en kioscos y a través de empresas pequeñas entre los años 1999 y 2002, 2003 más o menos. Fue publicando juegos a través de revistas. Revistas daban juegos de regalo con CDs y entonces yo ejercía oye, tengo juegos de estos chavales que quieren publicar. Se llegaba al acuerdo, los chavales ganaban un dinero por el juego, un juego que no podían haber publicado en otro canal o que ya habían sido publicados en otros sitios pero no habían tenido resultado y lo publicaban. Este es el Osarium que hizo prácticamente él solo, con un poco de ayuda, Fernando Colomé estoy hablando, este es mío. Estos estaban hechos por un equipo de 2 personas, se puede considerar equipo, este está por 1, esto es de Excelways, este de un equipo de 4 personas, es decir, juegos muy variados. ¿Para qué se hacían, sobre todo, cuál es la importancia de publicar estos juegos? ¿Por qué eran importantes? Precisamente por eso, porque una empresa sabe lo que significa el desarrollo de un videojuego. Vosotros llegáis y dices, yo quiero programar, yo sé programar, vale. Llegas y te dicen, toma los gráficos, y dices, ¿qué hago con ellos? O un grafista le dice, me tienes que hacer el gráfico para esto, y si no sabe qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a programar, va perdido también. Sin embargo, en el momento que haces un juego, por muy simple que sea, por muy simplón que sea, has cerrado un desarrollo completo.
Has empezado con una idea, has empezado a afrontar dificultades, tienes una estructura, tienes una idea global de todo el videojuego, te has peleado con los grafistas, con los programadores, con los guionistas, has tenido que estudiarte las curvas de aprendizaje, las curvas de nivel de dificultad, has tenido que meterle los récords, los menús que dan rollo de esto de decir, ay, tengo que hacer un interface bonito, pero has tenido que cerrarlo completo, probar que funciona y tener un producto de calidad, porque si no, aquí no podías publicarlo. Por mucho que quisieras, porque tenía que ser un juego terminado como tal. Y eso las empresas lo valoraban muchísimo. Era llegar a alguien que había publicado un juego y decir, ya estás dentro porque ya traes una experiencia detrás que te avala. Claro, ahora vosotros ponéis en el lugar y decís, vale, ¿esto cuándo se terminó? En el 2003, 2004. ¿Por qué? Porque empezó Internet a tirar para arriba. Ya no tenía sentido los juegos de regalo en la revista porque la gente se los descargaba directamente de Internet. Y en las empresas que distribuían en kiosco, que podían vivir de eso, tampoco dejaron de hacerlo. Entonces se dejó de publicar directamente en kiosco. Entonces, si vosotros ahora llegáis y dices, yo tengo la vocación, tengo la implicación, soy imaginativo, tengo talento y además sé que tengo que hacer un videojuego para que me quieran en una empresa, ¿dónde le publico? Clarísimo. Los móviles los tenéis ahí. La empresa, los videojuegos de móviles son los que más están creciendo y los que más van a crecer en los próximos 10 años. ¿Qué tiene de ventaja el mercado de móviles? Primero, que os va a dar una plataforma para poder publicar. ¿Por qué? Porque está muy democratizado. Apple te cuesta más caro, son más exigentes, te piden más calidad a la hora de un juego, pero en Android prácticamente puede publicar cualquiera que tenga un juego terminado, paga lo que cuesta la licencia de desarrollador, que es bastante baratita, y lo coloca en Android. ¿Ventajas de esto? No miréis las cifras, porque algunas deprimen bastante. La ventaja de esto es que puedes demostrar que has hecho un ciclo completo, has hecho un juego y es un juego publicado, con lo que estás haciendo, lo mismo que se hacía en CD. Llegas a una empresa y decís, tengo el juego publicado, bien, vamos acercándonos mucho más, vale, pues ya lo tengo. Tengo la vocación, tengo el talento, tengo la imaginación, tengo la idea del juego que quiero hacer, de hecho ya he hecho un juego, lo tengo colocado aquí, estoy preparado para irme a trabajar. Y te vas, en este caso a Stratos, el mejor sitio, ¿por qué voy a decirlo? ¿Por qué es el mejor sitio? Primero porque es gratis. Esto lleva siendo gratuito toda la vida y seguirá siendo gratuito toda la vida. Segundo, porque aunque hay ofertas de trabajo en InfoJobs y en todos los demás sitios grandes de ofertas de trabajo, las empresas de videojuegos saben que donde están los desarrolladores es en Stratos. No solamente desarrolladores que quieren empezar a trabajar, sino los que ya llevan trabajando muchos años, porque está lleno de gente con muchísima experiencia y verdaderos gurús del desarrollo de videojuegos. Pero bueno, llegáis aquí, os encontráis, la lista es mucho más grande, esto es una captura de la semana pasada, y os podéis encontrar, pues bueno, todo tipo de ofertas. Lo que más se busca, mirando las estadísticas además, son los programadores. Y además, programadores en C++. Son lo que más se demanda. Después se demandan programadores, o sea, grafistas 3D, después grafistas 2D, y después más o menos igualados el resto de funciones. Y veis que hay empresas españolas y también muchas empresas extranjeras. Y aquí salta la liebre. Dice, vale, o sea que yo quiero hacer videojuegos, pero me va a pasar lo mismo que le está pasando a mucha gente de aquí, que como no hay, me voy a tener que ir al extranjero y yo, como en casa, no como en ningún sitio. No hace falta irse fuera. Este es el listado más o menos aproximado, no sé hasta qué punto actualizado, no os he contado, de las empresas que hay en 2012, en España. Empresas de desarrollo de videojuegos. Evidentemente, aquí las hay muy pequeñitas y las hay muy grandes. Podéis encontrar cosas como Ubisoft, Gameloft y podéis encontrar empresas de las que yo nunca había oído hablar. Más o menos me mantengo actualizado. Pero esto os hace ya poder hacer una idea de que la oferta está. Entonces, si hay tantas empresas y más que se están creando, es porque hay mucha demanda. Y si hay mucha demanda, hay posibilidades. Pero donde hay mucha demanda, también va habiendo cada vez más oferta de desarrolladores. Lógico. ¿Por qué? Porque hace nada, hace 10 años, me acuerdo, hace 10 años más o menos, un chaval me llama por teléfono y me pasa a su madre y dice que la convenza a la madre de que él tiene que hacer videojuegos. Y claro, la madre me decía que yo convenciera al hijo de que tenía que estudiar algo serio. Porque que quiere hacer jueguecitos. Dice, y tiene ahí la empresa de su padre y tal. Yo no podía decantarme ni por un lado ni por otro. ¿Por qué? Porque hace 10 años, y hace 10 años, que esto es más grave, cuando empezó el tema de la televisión digital y demás, que yo estuve presente en unas reuniones con los ministerios y demás, empezaron a decir cómo se repartía el dinero, los apoyos a distintas plataformas de ocio y demás, y yo dije que qué parte iban a dar a la industria del desarrollo de videojuegos, y el que estaba al lado de la televisión digital, que estaba al lado, mira así, dice juegos. ¿Sabes? Y además nadie prestó atención, salvo uno del Observatorio de la Sociedad de Información, que más tarde ya sí empezaría a mover el tema de dar cierto apoyo a la industria. Pero o incluso hoy en día, tú dices que tienes una empresa, vas a pedir un aval o algo porque quieres una empresa para hacer videojuegos y te miran raro. Dicen,
videojuegos. No es serio. Pero ya la cosa ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora ya sí estamos viendo en todos sitios el dinero, que es lo que mueve. Y ya en todos sitios se dice que es la industria que más dinero mueve en el mundo y la que va mejor. Y entonces, claro, donde hay dinero ya sí hoy sería serio hacerlo. Pero claro, por eso precisamente hay cada vez más competencia. Hay más desarrolladores que quieren entrar en más empresas de desarrollo. Pero bueno, es decir, yo quiero entrar, entonces, como ya me he preparado y tengo el videojuego y tengo todo, vamos a mirar. Y te metes en una empresa. Esto es una oferta estándar, la cogí al azar, ¿eh? Seguro que no he seleccionado ninguna, salvo viendo las empresas. Es una empresa pequeña, no he mirado dónde es, Sagunto, en Valencia y demás, y pide un programador de C++. Cosas que se pueden destacar aquí, bueno, el C++, nociones de Unity 3D, cosas en las que tenéis que fijaros. Experiencia demostrable, experiencia en desarrollo de videojuegos profesional y o amateur. Os le sirve el amateur, que es lo que digo, hacéis el juego, la proactividad, conocimiento de acción script, experiencia realizando proyectos para consola y o smartphones también, por si acaso, experiencia en APIs sociales, en Facebook. Se ofrece, ¿qué me ofrecen? Que además la gente viene directamente al que se ofrece antes de mirar las estas. Y ya dice, remuneración según valía, entre 15.000 y 20.000 euros brutos al año. Entonces te quedas parado, o sea que voy a ser 1.000 eurista. Me he preparado, me lo he currado, le he echado horas, he hecho un juego y tal, y vengo aquí a ganar esto y dices, yo valgo mucho más. Voy a buscar una empresa más grande y te vas a una un poco más. Y entonces llega y directamente ya te la encuentras en inglés. Eso para empezar. Se da por sentado que tienes que saber inglés por un tubo. Eso como mínimo, de serie. Y aparte empecé a encontrar palabras como un nivel insano de C++. Insano, el que lo haya escrito, ya podéis imaginaros lo que es. Igual que os encontréis un nivel insano de OpenGL y de DirectX. Conocimiento experto de matemáticas 3D. Vais mirando el nivel y dices, la leche que le han dado. ¿Cuándo llega esto? Un mínimo de 5 años de experiencia y con al menos en 2 plataformas y un mínimo de 2 juegos publicados. Claro, estos pagan más, claro, pagan más. Pero llegas y te asustas y dices, ¿y yo cuándo hago 5 años de experiencia si no he querido pasar por la empresa pequeña? Pues mira la siguiente empresa y te encuentras Gameloft. Y dices, esto me gusta porque yo tengo el Asphalt en el móvil y tal, estos prometen. Miras, y este además es de productor senior. Siempre veis senior al principio, asustaros. Después ya entras por los junior y luego veis el senior. Entonces encontráis el productor senior y empezáis a mirar y dice, bueno, los requisitos se parecen bastante. En este caso no piden programación, no piden matemáticas, porque un productor se encarga de otra cosa, se encarga de que todas las piezas del equipo del proyecto funcionen adecuadamente para cumplir los límites, cumplir las fechas y demás. Entonces, llegas aquí y te encuentras todo lo que hay y dices, bueno, pues a ver tal, y te encuentras que al menos 5 años de experiencia previa como productor de videojuegos y tienes que haber publicado al menos 5 títulos, o sea, cada vez vamos a más, ya no vale con el primero que sacamos para móvil. 5 títulos, y además hay una frase que luego pensáis que lo había dicho en broma, pasión por los videojuegos, como requisito. Entonces llega aquí ya y dices, a ver, ¿lo tengo claro o no lo tengo claro? Yo quiero trabajar en videojuegos, pero ya me han explicado, tengo vocación, la tengo, he hecho tal, he hecho los videojuegos, yo me acerco, voy a ver las ofertas de trabajo y resulta que me tengo que conformar. ¿Con qué? Pues no sé, vamos a ver si conseguimos plantar un proceso que nos permita acceder y desarrollar y al final acabar ganando un dinero, porque hemos visto que es una empresa, la pequeña, decía, pues vas a ganar menos de 1.000 euros. Y todos saben, porque siempre se inflan también mucho las cifras, el último estudio dijo que en Estados Unidos cualquier desarrollador de videojuegos gana entre 80.000 y 150.000 dólares al año sin ningún problema. Cualquier desarrollador de videojuegos de empresas grandes, estamos hablando. Para llegar a una empresa grande ya hemos visto por lo que hay que pasar. Entonces, partimos de decir, lo que yo tengo ahora mismo, vamos a considerarlo el pasado porque se supone que es una cosa que empezáis a hacer desde ya y va a ser siempre pasado a medida que lo vayáis haciendo. Tenéis la vocación y decir, ¿qué me han dicho que tengo que hacer? Pues tengo que hacer un videojuego, es decir, prepararme y centraros en un videojuego completo. Vale más tener un videojuego, por muy simplón que sea, un proyecto cerrado, completo y publicado, que 25 sin terminar. Los hay que llegan y dicen, yo he hecho todos estos. Dice, enséñame uno. Bueno, es que este necesita compilarle ahora, si hago uno. No. La gente llega y dice, ¿cuál? Dicen, míralo, necesitan que vayan a internet, encontrarle y probarle. Es lo que necesitan. Entonces os centráis y hacéis un videojuego. Ya tenéis una experiencia sobre un proyecto, habéis hecho la idea de cómo funcionan los gráficos, tal, ya tenéis eso y podéis acceder a una pequeña empresa que supone implicación. ¿Por qué? Pues ya lo habéis visto, se paga poco, evidentemente. Es una pequeña empresa que tiene proyectos, pero en la que podéis aprender mucho más porque empezáis a trabajar ya con gente más cualificada, con gente que ya tiene una experiencia y que tiene una preparación y que va a ir mejorándoos. Con lo que ya llegáis con esta empresa y hacéis 2, 5 juegos, dependiendo a lo que queráis llegar,
Ha cedido 5 juegos y dice, y ahora ya puedo acceder a una gran empresa donde voy a tener la carrera hecha. Pasa como en todo. ¿Cómo llegamos hasta la gran empresa? Con poco que habéis pensado, esto es mucho tiempo el que se emplea. Para hacer todo este recorrido es mucho tiempo el que vamos a emplear. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar mucho en la primera fase para estar preparados para acceder a la segunda y mucho en la segunda fase para estar preparados para acceder a la tercera. ¿Hay alguna manera que me facilite estas flechitas azules, es decir, entrar a las empresas y demás? Lo hemos visto antes, pero pasa que es una palabra que no se suele utilizar, versatilidad. Lo hemos visto en todas las ofertas de trabajo. ¿De qué se trata versatilidad? Y lo dije al principio, no perdáis de vista, aunque seáis programadores, todo lo demás. Porque van a valorar que tengáis conocimiento de gráficos. No que sepáis dibujar y que seáis unos genios dibujando, sino que sepáis cuáles son los formatos gráficos que se emplean, cómo trabaja un grafista, cuál es el sistema de sonido, cuáles son los formatos de sonido, cómo se puede aplicar. Haber jugado a todo tipo de juegos. Es decir, yo es que solamente sé jugar al FIFA, pero me voy a centrar en el FIFA. No, tienes que jugar a todo. Cuanto más consolas posible, lo habéis visto en una oferta de trabajo también, por lo menos 2 plataformas. Móviles, smartphones, lo que sea, por lo menos más de una plataforma, porque ya ninguna empresa se centra solamente en una plataforma. Las que se centraron en PC han tenido que adaptarse o cerrar, porque ahora mismo el mercado tira por otras tendencias. Entonces, versatilidad, muy importante, tienes que aprender todo, todo lo que puedas, sobre todo, últimamente, los juegos multijugador online masivos son muy importantes, que es lo que van a tener más crecimiento, y el mercado de móviles. Así que si habéis utilizado el mercado de móviles para publicar cosas, buena idea, porque ya lleváis el ganado. Y las redes sociales. Los juegos sociales, por la expansión que están teniendo las redes sociales, que ya no son redes sociales, son medios sociales que ya están además entrelazadas unas con otras, es el mercado de videojuegos, el nicho de mercado de videojuegos con más rápida expansión y donde más se está demandando gente. De manera que necesitáis haber hecho un videojuego, hacer una empresa pequeña, para poder hacer una empresa grande necesitáis una versatilidad, unos conocimientos, echarle horas de juego y moveros en todas las plataformas. Pero aún así, y lo sabéis, los que hayáis ya hecho algún videojuego o lo hayáis intentado, sabéis el trabajo que da terminar un videojuego y acceder. Me dijo hace tiempo ya Víctor Ruiz, el director de FX Interactive, el que fundó Dynamic en su día, me dijo en cierta ocasión, me dice, mira, para triunfar en los videojuegos una de dos, o tienes pasta o inviertes capital espalda. Y el capital espalda está claro, es echarle horas de estar ahí encima, delante del ordenador o en la plataforma que estéis trabajando, pim, pam, y luchar y tropezaros 1000 veces contra los mismos errores. Esto era así cuando él me lo dijo, porque, como os estoy diciendo, hace tiempo te tenías que formar por ti mismo y buscarte la vida, y era a base de echarle con lo que son muchas horas. ¿Estamos para perder tiempo con la competencia que hay? No, pero tenemos algo a favor, la formación, que antes no había, porque parece que siempre ha habido cursos para videojuegos, pero esto es de hace 5 años. A medida que la industria ha crecido, los centros educativos han visto la oportunidad. Si la gente quiere hacer videojuegos, vamos a enseñarles a hacer videojuegos. Y ahora mismo en todas las universidades, o por lo menos en muchas de ellas, ya hay estudios específicos sobre videojuegos, que te ahorran todo ese tiempo, todo ese estrellarte contra errores que ya han cometido otros. ¿Para qué? Si ya han cometido otros, ¿para qué lo voy a cometer yo mismo? Alguien que ya sabe de lo que va el asunto, que ya ha hecho videojuegos, que saben cómo se mueve el asunto, me va a enseñar por dónde tengo que ir y voy a ahorrar muchísimo tiempo. De manera que os centráis en la experiencia positiva y la experiencia negativa la vais dejando a un lado para aprenderla a medida que la vayáis encontrando, que espero que no sea mucho. Pero tenéis la formación, por ejemplo, ya que estamos aquí, cuando yo vi el curso de experto en videojuegos de esta universidad, ¿qué es lo que me gustó de ese curso? Que fuera muy complejo, que diera muchas plataformas. No, lo que me gustó fue, aparte bueno, del C++ y el Unity, que ya he visto que lo piden en bastantes ofertas de trabajo por la versatilidad que tiene y demás, me gustó porque se centra en que los que lo estudian hagan un proyecto y vamos a cerrar el proyecto. Y hemos visto que cerrar un proyecto entero con todo lo que implica, con los gráficos, con los y demás, es muy importante. Antes no teníamos esa oportunidad de la formación, pero además la formación no es algo que diga, bueno, pues ya está, seguimos. Tengo la vocación, he hecho el videojuego, me he puesto a trabajar en la pequeña empresa gracias a que tengo una versatilidad, me he hinchado a jugar, lo tengo todo y además tengo una formación genial. He llegado a la gran empresa, esto estamos hablando de que sea el futuro, pero vamos a suponer que fuera el presente, y a vivir como un rey, error. Formación siempre aquí, aquí y aquí. Porque aquí, en el centro, está claro, tienes que seguir formándote y aprendiendo continuamente para poder llegar a la gran empresa, pero es que en la gran empresa no te puedes dormir, porque una gran empresa de por sí se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías. Si empiezan a aparecer nuevas plataformas, aparecen las plataformas sociales que nadie las planteaba, todo el mundo decía, si no es PC va a ser consola o si no va a ser otro tipo de sistema operativo, y de pronto aparecen los móviles y dice, vale, ahora van a ser los móviles, que también quieras que no es un aparato, aparecen las redes sociales, vale.
estás siempre, continuamente te tienes que adaptar a donde está el mercado. Tienes que ir evolucionando. Y si tú has conseguido llegar a una pequeña empresa o a una gran empresa y no estás al tanto de todo eso, llega otro por detrás, un chaval más joven o más viejo, pero mejor preparado y te levanta el puesto. No te puedes dormir, y menos en los videojuegos, que es donde más evoluciona y más rápidamente. Con lo que la formación tiene que estar presente al principio para ahorrarnos tiempo, en el medio para seguir formándonos y después para mantener en el futuro nuestra carrera y seguir avanzando y llegar a donde queremos. Bueno, aquí tenéis los ingredientes y la receta, la forma de cómo cocinarlos. Este dibujo es el que os puede orientar sobre cómo podéis acceder al mercado de los videojuegos, cuáles son los ingredientes básicos que tenéis que manejar y de qué manera hacerlo para en el menor tiempo posible poder estar trabajando ahí y además seguir avanzando y manteneros. Dice, vale, lo tengo bien. ¿Es todo lo que falta saber? Falta la parte dura. El negocio de los juegos no es un juego, es un negocio. Importante, porque a todo esto, como es una cosa muy pasional y muy vocacional, todos nos gustan los juegos y yo quiero hacer videojuegos y tal, y nos olvidamos que cuando llegamos a una empresa es una empresa. Y una empresa como tal necesita unos beneficios y necesita una productividad. Y para ellas vas a ser un empleado que hace un trabajo. ¿Qué es jugar? Vale. ¿Qué es hacer juegos? Vale, pero es un trabajo que requiere un rendimiento. Y más en la empresa de videojuegos, donde las líneas, las fechas tope y las fechas de entrega son muy apuradas, porque hay mucha competencia. Y se apura mucho, y donde se aprieta viene lo que se llama el crunch time, donde la gente se rompe, se deja las horas, además son horas que no cobras, sobre todo en pequeñas empresas, por el bien del proyecto, te matas ahí, te pones de mala leche, discutes con tu familia, con los amigos, con los compañeros. Son momentos de mucha tensión. Dices, bueno, pero merece la pena porque yo estoy haciendo lo que quiero, porque estoy haciendo el juego que quiero. Tampoco. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en hacer el Halo 5 o estás haciendo el FIFA 16. Pero si lo que te toca en la empresa donde estás es optimizar la colocación de los muebles en la casita de Pinipón o dar un paseo en el caballo de Barbie por el Prado, dices arre y a cabalgar. Porque es así de importante, de ahí venía la versatilidad. Hasta que podamos elegir el juego en el que queremos trabajar, tenemos que demostrar que estamos capacitados para ese tipo de juego. Mientras tanto, tendremos que adaptarnos a lo que hay porque es un trabajo. Es lo que hay. Entonces, tened muy claro que es un trabajo, es un mercado laboral, por mucho que tenga de pasional. Pero precisamente eso es como en todos los demás ámbitos de la vida y en cualquier otro tipo de trabajo donde vayáis, y más como está el mundo ahora mismo, os lo vais a encontrar así. Cuesta mucho entrar, cuesta mantenerse y cuesta llegar alto. Hay que echarle mucho trabajo. Pero es claro, los videojuegos tienen una cosa a su favor. Cosa muy importante a su favor, igual que todos los aspectos que son creativos. El mundo de la música, el mundo del cine y demás. Que al ser precisamente pasional, que sea algo, se le puede aplicar la sabiduría ancestral. Como dijo Confucio, trabaja en lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar. Ahora ya más o menos tenéis la idea de cómo podéis moveros en ese videojuego. Si os gustan los videojuegos, a por ello. Y esto es todo. ¿Bien de tiempo? Bien, ¿hay alguna preguntilla para Antonio? Sí. ¿Cuántos desarrollos completos has terminado? ¿Yo? Sí. 7. Perdón, no sabía si oía. ¿Alguno que...? Pero vamos a una cosa, quiero explicar. Yo he tenido la suerte de trabajar en el mundo de los videojuegos por decisión propia y casi por hobby. Es decir, yo mi experiencia en el mundo de los videojuegos y sobre todo en el mercado laboral proviene de los demás, porque llevo viendo a toda la gente trabajar. Por estar precisamente en estratos, he visto a los que les han ido bien y a los que les han ido mal. ¿He hecho videojuegos? Sí, pero no lo he hecho dentro de una empresa. No he sentido nunca la presión de una empresa, pero sí sé cómo les ha ido a todos los demás y sigo en contacto con todos los que están trabajando en empresa, por eso sé cómo va. Por eso quiero decir, he hecho 7 desarrollos completos, sí, he publicado juegos, sí, aquí en el extranjero, pero es diferente. Entonces, a partir de ahí, hazme la siguiente pregunta. Sí, ¿en qué puestos habías trabajado en cada uno de los desarrollos? ¿O siempre en el mismo? Casi todos he hecho de programador, de grafista, de compositor. Con el apoyo de algún grafista, con el apoyo de algún compositor, porque eran desarrollos pequeños, con vistas a, por ejemplo, kioscos, o salir en tiradas de un pequeño distribuidor y prácticamente los 2 últimos, por ejemplo, fueron encargos. Quiero uno de hallar diferencias de tal eran encargos muy concretos. Juegos que prácticamente, el primero lo hice yo solo, el segundo ya 2 personas. ¿Por qué? Pues por mucho que quieras,
Tú te convences y dices, "Jo, yo es que programo muy bien y hago unos gráficos o no, o programas mal y los gráficos no son como tú crees". Además te lo dice otra persona cuando ya has publicado el juego y ya es diferente. Siempre es bueno tener otro punto y siempre se trabaja mejor en equipo. Siempre mi trabajo ha estado, yo creo que ha pasado por todos los aspectos. ¿Quieres conocer alguno en concreto? La siguiente pregunta era si tienes alguno en alguna plataforma de distribución digital actual tipo Steam, el Live de No, Microsoft. yo dejé de hacer videojuegos como tal, pues hace, no sé, 7 años, una cosa así. El último salió todavía en CD y en DVD. Hice uno para móviles que no he publicado porque no tengo tiempo. Necesito hacerme la licencia de Apple o de Android. Yo quiero enfocarlo más a Apple. ¿Por qué? Porque en Apple, no lo he dicho, se paga más por los juegos. Hacéis videojuegos no solamente para móviles, no solamente porque os sirva para demostrar una experiencia, sino porque además podéis ganar un dinero con ello. Yo aquí un profesor, creo, en esta universidad que gana dinero haciendo aplicaciones para móviles y juegos para móviles. ¿Por qué? Porque se puede ganar dinero con que esté medianamente bien hecho y por poquitas descargas que tengas vas ganando un dinero. Por eso yo me enfocaba más hacia Apple, que necesita un proceso mucho más largo y tal, más que Android. Android se gana más casi por publicidad que por descargas. Es otro tipo de público, otro tipo de mercado diferente. Pero no lo he publicado directamente. Sí puedo decir, sí puedo hablar de todos los demás que están publicados en otras plataformas, pero eso ya deberían ser, y es casi más una pregunta dirigida a los que van a venir luego, dentro de 2 semanas. Como he dicho, David Ferriz, que ya tiene Devilis Games, que hace Advert Gaming, es la mejor empresa haciendo Advert Gaming de España desde hace mucho tiempo, que se enfoca a todo tipo de plataformas digitales porque es un juego enfocado a publicidad. Y después vendrá también Nae, Ramón Nafría, que hablará de su empresa que está enfocada a juegos móviles. Si va por ahí, es casi mejor se la hagas a ellos, porque yo conozco lo que es, y me centro siempre en lo que es en el aspecto global de la industria. Lo que has mencionado antes de, por ejemplo, el rápido crecimiento de las aplicaciones, perdón, de los juegos en las redes sociales. Personalmente, yo estoy harto de estar en alguna red social y una invitación de... Sí, de la granja. Iba a decir una palabrota. Sí. ¿Realmente está creciendo tanto ese tipo de juegos? Sí, yo también he colocado el cartelito de como me mandes otra invitación más, te prendo fuego a la granja. Si lo he puesto, cansa. Yo he probado los juegos y he jugado al Farmville, he jugado a pues prácticamente todo, me mandando. ¿Por qué? Pues por mantenerme informado de cómo va el asunto, pero realmente el que nos guste o no nos guste, a lo mejor porque estamos en otro sitio, no tiene nada que ver con lo que le gusta al público en realidad, porque los programadores y los gamers normalmente somos gente de PC o de consola, normalmente, pero el público en general le vale todo, y en las redes sociales el público objetivo de los juegos suele ser un sector muy concreto. Hubo quien dijo, bueno, normalmente es una mujer con buena posición, disponibilidad económica de unos 34 años, es el perfil básico de gente que juega, y por eso todos los juegos van orientados casi siempre al coleccionismo tal, y sobre todo a la interacción. Y les gusta mucho a la gente, curiosamente, esto de pido ayuda para que ayudéis a rescatar el barco de no sé quién, no sé cuánto, que después no contesta nadie. Dice, joder, tengo 5.000 amigos y aquí no contesta nadie. Porque no son amigos para empezar y por el segundo porque tampoco ellos están a lo suyo y dicen, ahí voy a perder el tiempo. Pero la interacción existe y es impresionante. Yo cifras no me las suelo aprender, podéis mirar en internet todo lo que queráis, pero buscad por curiosidad la cantidad de dinero que se gasta la gente en hacer regalos en las redes sociales. Desde que empezó lo de mándale una tartita en Facebook al que celebra el cumpleaños, dice, ¿cómo puede ser que la gente se esté gastando 300.000 euros al año en mandar una tarta que no existe? Pues en los juegos pasa exactamente lo mismo. Eso de, ¿quieres tener ahora mismo la lechuga más grande de toda la ciudad? Dice el tío, sí, ¿cuánto necesito? Solo por 5 euros voy a presumir ahora mismo, ¡pumba! Y se lo gastan. Solamente tenéis que ver en los programas de televisión, cuando pone eso, mándale imágenes, y bajan abajo. Lo que estás diciendo es una tontería. No ponen ni siquiera te quiero Paco, ni firman. No, se gastan 1,20 € en mandar un mensaje que no lee nadie y estáis viendo mensajes continuamente en la televisión. La gente es así. Ese es el público objetivo al que va centrado los juegos sociales. Al público que está buscando una interacción, está buscando algún tipo de entretenimiento y está creciendo muchísimo. A medida que crecen las redes sociales, ya lo que están no son jugadores, son gente que a lo mejor no juega en su vida ni jugarán a otra cosa. Igual que mucha gente que juegan a móviles solamente juegan en los móviles. Es un público muy centrado. Pero como están creciendo tanto, y ya tenemos en Facebook 1.000 millones, tenemos en Twitter un crecimiento de 100 millones de usuarios diarios, que parece una tontería, pero son 100 millones de posibles compradores de nuestros juegos. Es una opción a
a plantearse. Solamente porque las redes sociales se van a convertir, ya casi lo son, en el medio de comunicación central, ya no vas a tener que ir. Ya gente no se manda un email, directamente te coge, te manda un WhatsApp, o te manda, ya, ¿para qué un email si se lo puedo decir cuando estemos en el Facebook hablando de no sé cuántos, o a través de Twitter, que es mucho más rápido y en 140 caracteres y no me das la barrila? Es así como funciona el centro. Entonces, simplemente porque crecen los medios sociales, está la oportunidad de juegos y es la que más rápidamente crece, con diferencia con respecto al resto. Como plataforma, los móviles, pero los móviles asociados también a las redes sociales. ¿Más? Nada, gracias. ¿Alguna pregunta más? Allí. Carlos. Yo, más que una pregunta, lo que quería era pedir una opinión o explicación sobre juegos de estos tipos Second Life y por qué fracasaron tan estrepitosamente cuando aquello parecía que iba a ser una nueva revolución, un nuevo paradigma de juegos, ¿no? Que me diera un poco su opinión. Gracias. Mi opinión personal. Mi opinión personal. El juego en general, todo el tipo de juego que te convierte en un ser social dentro de una sociedad que no existe, tiene un éxito o un fracaso relativo. Se lo he comentado antes en una entrevista que me han hecho, los de Hipérbole. Yo, cuando vi el Sims, la primera vez cuando se empezó a hablar del Sims, dije, esto es un fracaso absoluto. ¿Quién va a querer jugar a algo que está haciendo todos los días? Me levanto, desayuno, me voy a trabajar, cojo el coche, me vuelvo, voy al servicio, voy a comer. Digo, esto es un fracaso absoluto. Ha sido uno de los mayores éxitos. ¿Por qué? Porque no estamos jugando a un juego de una realidad real. Estamos jugando a algo que podemos ser. Podemos decir, quiero elegir mi propio trabajo, quiero hacer mis propias acciones. En base a los Sims se montaron el resto de decir, bueno, ahora quiero hacer un Sims en 3D, el Second Life, la plaza se llamaba de Sony, la plaza central, interactúas con personas, ya no tienes personajes, aunque hay algunos que están colocados para publicidad y demás, que son bots, pero ya tienes a personas, ya interactúas con personas. Entonces tú llegas y dices, bueno, pues yo... Sí, vale, soy un tío de 46 años, casado, tengo un trabajo, pero a mí me apetece ser una valquiria, me pongo mi trajecito y me voy a provocar a... Estamos hablando de World of Warcraft, que es uno de los juegos multijugador online masivos, se basa muchísimo en eso, en que la gente quiere salirse de la realidad, porque para estar en la realidad ya tenemos bastante, nos están machacando con las noticias todos los días. ¿Te apetece? Es decir, voy a jugar y me olvido. Y además de que me olvido, si puedo ser parte de la acción y puedo ser yo quien me apetezca ser en cada momento porque me divierto e interactúo con otros, pues mucho mejor todavía. En esos casos siempre hay éxito. ¿Por qué fracasan algunos como Second Life? Porque se pierde de vista ese factor fundamental que es la humanidad. Los juegos están hechos para personas, no están hechos para un público como tal. En el momento que alguien pierde eso de vista, siempre llega un momento, un punto de ruptura en el que se produce el fracaso. Pasa con todos los productos. Un juego, de acuerdo, es un producto y a medida que vas creciendo en la empresa se va enfocando más como un producto comercial y te olvidas lo que hay. Miras estadísticas y dices, los jugadores, nuestro nicho de mercado objetivo son unos chavales entre 17 y 21 que se gastan en móvil aproximadamente tanto, que tienen esta plataforma, que tienen tal. Eso está muy bien dicho así. El problema es cuando montas un equipo orientado para hacer solamente un juego orientado a esas personas y lo trabajas sin ningún tipo de pasión y sin ningún tipo de enfoque humano. He comentado un caso de un juego que formaron, una empresa que crearon expresamente para hacer un juego, contrataron al mejor programador, que no había programado un juego en su vida, al mejor grafista, era un experto en arte y arquitecto que jamás había hecho gráficos para un juego, a un guionista que escribió unos cortos para cine fabulosos, que jamás había jugado un videojuego. Así, un equipo completo de perfectos técnicos. Hicieron un juego técnicamente perfecto. Veían las rutinas y eran apabullantes. Los gráficos perfectos. Y era un rollo. No había quien jugara eso porque jugabas y cuando llevabas un rato decías, ¿y qué? ¿Dónde está el alma, la sensación de que esto está hecho para mí, el implicarte en el juego? Pues en esos juegos que ya son Second Life, que son tal, directamente eso lo tienes servido. Tú entras y tú ya eres parte del juego y tienes otras personas que son parte del juego. Cómo enfocas la plataforma es distinto. En el Second Life orientaron a que fuera donde fueras, te ibas a un árbol en el que sacabas dinero. ¿Querías un traje? Tienes que pagar dinero en el este. Una casa enorme, ¡ay, qué casa, qué chula! ¿Dónde la consigo? Inmobiliaria, no sé qué, tal y cual, ya con pagos reales. Y había un momento en que había más anuncios que gente. Y además unos requisitos muy altos en relación a la tecnología que había en ese momento. En Estados Unidos estaban un poco más por encima, pero aquí en España los PCs no daban tanto así. Yo normalmente siempre he tenido una gama alta y yo recuerdo la primera vez que instalé el Second Life que iba a tirones. Y además la conexión ya de pena.
Y sin embargo, pues bueno, hacías lo que podías hasta que te cansabas. Porque llegabas, empezabas a jugar tal, o montaron, me acuerdo, el Gran Wyoming montó algún escenario no sé dónde, y fui para allá a hablar con gente que había allí, y no había manera de hablar porque se quedaban esperando tiempo de… No, eso no, hay que enfocarlo bien. En Sony lo hicieron aprovechando la tecnología de la consola, pero también depende de las comunicaciones. ¿Son éxitos? ¿Son fracasos? Depende. ¿Cuánto ganaron lo del Second Life? Seguramente más que perdieron, teniendo en cuenta que no tenías que montar tanto ni tanto desarrollo. ¿Son los demás un fracaso? Yo creo que no. Lo que pasa es que pasa como en las redes sociales. Hay redes sociales que han cerrado. ¿Por qué han cerrado esas redes sociales? Si la gente estaba y eran las principales, pues porque ha aparecido otra cosa que ha llamado la atención. Así de sencillo. Y la gente no tiene tiempo para tantas cosas. Es decir, si yo estoy en Facebook, puedo a lo mejor estar en Twitter porque me consume poco tiempo, pero te dicen, vente a Badoo, vente a no sé cuánto, vente a tal. Lo mismo decimos de los juegos sociales, te lo encuentras en 1000 invitaciones para las 3500 redes sociales. ¿Puedes estar en todas? No. Entonces, si tú te implicas en un juego, te implicas en ese juego. Puedes implicarte en 2 juegos al mismo tiempo. O 3, vamos a apurarlo, igual que el que lee 3 libros al mismo tiempo. Allá cada cual. Hay gente que sigue muchas series también, allá cada cual. Pero ¿hasta dónde te llega tu tiempo? ¿Dónde vas? Al juego que más te tire y con el más te identifiques. Si le has hecho bien a un público masivo y te mantienes y te actualizas, eres un éxito. Si te quedas anclado y no ves cómo evolucionan los demás, caes. No sé si he respondido a alguna cosa más. Antes ha comentado lo del chico este que le llamó y su madre y tal. Para entrar a trabajar, por ejemplo, en Blizzard, con el World of Warcraft, una de las en tu cuenta de jugador y analizan las raids que has hecho, las horas de juego que tienes, si llevas jugando 8 años o el tiempo que lleves jugando. Entonces, ¿cuántas horas le puedo justificar a mi madre que tengo que jugar? Eso depende de las calificaciones académicas que se estén obteniendo por un lado, de la mala leche que tenga tu madre o no, y de muchos otros factores. No se puede medir eso. Es decir, ¿cuántas horas le puedes echar? Depende de la inversión que estés haciendo. Si tienes muy claro que quieres entrar a trabajar en Blizzard, también tienes que tener claro cómo quieres entrar a trabajar en Blizzard. Lo has dicho, tampoco el trabajo de tester es una maravilla. Gente dice, yo que quiero trabajar probando juegos. Cuando has jugado un escenario 350 veces, leches, ¿eh? O sea, es que el juego está muy bien, el juego no, está bien. O sea, no, tú eres un experto, no pienso jugar más a este juego en la vida. O sea, te hartas. Pero si quieres entrar como programador, también necesitas, lo que hablamos de la versatilidad, necesitas también demostrar que tienes una experiencia. ¿Cuántas horas puedes emplear? Aquellas que puedas disponer. No puedo decir, yo no soy quien para decir a nadie cómo puede repartir su tiempo en función de todas las demás cargas que pueda tener. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de poder dedicarme al mundo de los videojuegos y montar estratos de forma totalmente altruista y no ganar nada con ello. ¿Por qué? Pues porque tengo otro trabajo al margen de todo esto que no tiene nada que ver, que siempre mantengo ahí, que es el que me da de comer y el que me mantiene a mí y a mi familia. Yo he tenido esa suerte. Los que no tienen esa suerte y tienen que tenerlo como un trabajo, tienen que saber si tienen que mantener una familia o tienen que mantenerse a sí mismos, cuánto tiene de expectativa, que se olviden de pedir un crédito para montar empresa tal como está el tema, a menos que empieces con capital espalda, como hemos dicho. Y en todo eso es exactamente lo mismo. ¿De cuántas horas justificas que puedes estar trabajando? Aquellas que tú mismo sepas conscientemente que puedes dedicarle. Lo que no puedes decir es, yo sé que si trabajo 20 horas voy a entrar. Puede ser que entres porque cumples el de 20 horas, pero luego te llegan y según cuando ya estás preparado, lo que veíamos antes, llegas y dices, ya tengo las 20 horas con el ranking máximo. Y dice, ¿y tu cloud? Dice, ¿el qué? Dice, el cloud. El cloud es el que mide el nivel de influencia en las redes sociales. Dice, que además tenía que tener un mínimo de 75 puntos en cloud, lo cual te implica tener una cuenta de Facebook, un blog, un Twitter, estar interactuando con todo el mundo y ser reconocido como un prescriptor de opinión o como un influenciador a un nivel mínimo de 75, que es bajito, para poder entrar. Y eso te desmonta todas las horas que has echado. Y entonces las sumas a la que has echado jugando. O sea, he tenido que jugar y he tenido que estar haciendo todo esto para conseguir el puesto de trabajo. Vamos, lo mismo, lo que estás haciendo mal es orientarte para trabajar en Blizzard. ¿Sabes? Sí. Lo que tienes que hacer es cuántas horas le puedo dedicar, dónde están mis conocimientos, qué es lo que necesito para trabajar en esta otra empresa. No voy a decir ninguna, porque si no los de otra me van a decir, muy bien. Orientarte, miras ofertas de trabajo, mira lo que se necesita y miras a cuál puedes llegar con el tiempo que tienes, los recursos que tienes. Yo no soy quien para decirle a nadie cómo tiene, pero es pura lógica y sentido común. ¿Alguna pregunta? Hola, bueno, felicidades por la conferencia, creo que ha sido muy motivadora, sobre todo para la gente que nos gusta los videojuegos. Y quería preguntarte una cosa con respecto a la historia de los videojuegos y de la experiencia
Yo que he empezado a jugar desde consolas ya desde Mario y Sonic, no antes. Pero últimamente las nuevas videoconsolas, bueno, en aquella época de los 8 bits y de los 16 bits, cuando fueron evolucionando a capacidades mayores de potencia gráfica, sonido y cosas de estas. Y ahora parece que cuando ha llegado a estas últimas generaciones que hay actuales, parece que se está rompiendo un poco el paradigma de interacción y están surgiendo, pues, empezó Nintendo con la Wii, quiere volver a hacerlo con la Wii U, con la Nintendo 3DS, las plataformas móviles como los smartphones, que también están creando un mercado de videojuegos con un concepto de videojuegos como Angry Birds totalmente distinto a lo que hacía ID Software o Commandos, por ejemplo, que también es un juego clásico en PC. ¿Crees que las nuevas tecnologías y los nuevos paradigmas de interacción están matando el videojuego tradicional como Mega Man, como Metroid, como Sonic? Yo diría que lo están circunscribiendo al lugar donde pueden estar, tal como están las tecnologías. Antes se jugaba mucho a cualquier juego porque no tenías otro. Es así de sencillo. Tenías una consola, todos hemos tenido Spectrum, hasta que empezaba a poder copiar la cinta de un lado a otro y demás. Pillabas una cinta que funcionara porque se te iban todas a hacer muchas. Pillabas la cinta, tenías ese juego y hasta que no te determinabas estabas con el juego pim pam, pim pam. Luego tenías el PC y pillabas un juego porque salía la revista cada mes que te tenías que esperar a que saliera. Yo además soy de pueblo, yo ya hasta que me he cambiado a otro sitio, tenía que hacer el viaje a la capital para la revista y si no la tengo, se ha agotado y tal. Con lo que juego que tenía, juego que ves pulías. Pero eso ha pasado de antes. Antes salía una película cualquiera que hoy hubiera pasado desapercibida y se convertía en un mito del cine. Porque había menos cantidad. Ahora mismo estamos en la era de la infoxicación. Tenemos una saturación de información por todos sitios. Puedes ver 50.000 películas en cualquier momento, en cualquier sitio. Puedes escuchar 2 millones de programas de radio. Puedes escuchar todas las canciones absolutamente. O sea, tienes a disposición todo el ocio. Entonces, ¿se busca la interacción o no? Se busca la diferenciación. Wii triunfó porque mantenía con el cuerpo hacia el este. Entonces dice Xbox, pues yo voy a ir más allá y hago el Kinect. Bueno, yo ya tengo una edad. ¿Sabes? Yo con la Wii me lo pasé bien, ya hacer algunas posturitas y demás, el boxeo acababa con agujetas. En el Kinect te pegas una carrera, acabas reventado. ¿Por qué? Porque estás metido en el juego. Estás metido en el juego, te olvidas y haces un ejercicio. Y claro, eso están matando primero al usuario, por un lado, pero lo que están haciendo es crearse una diferenciación especial para un público que quiere una cosa especial, que quiere interacción, que después lo puedan derivar a otro sitio. La última versión de Kinect permite identificar cuántas personas están viendo una película, de manera que tú alquilas una película para 4 personas, el Kinect mira y dice, hay 5 y corta la transmisión. Pues si no lo sabíais, ya lo sabéis. De ahí a todo lo demás, en reconocimiento facial y todo lo que queráis, conectado a red, lo que queráis. Entonces, ¿hasta qué punto es un producto? ¿Hasta qué punto es...? Para mí, en la mayoría de los casos, suelen ser plataformas que se diseñan con unos objetivos específicos y además bastante elásticos, de manera que puedan dar pie o apertura, porque nos sorprende muchas veces el decir, tengo una consola que se queda corta, no sé cuánto, me mandan una actualización y cosas que antes no podía hacer, ahora sí puedo hacer, si la consola no la ha cambiado. Ni veo que haya metido ningún aparato, ni he metido nada. Evidentemente, porque ya la estructura, la infraestructura, la arquitectura de la máquina estaba preparada para si en el futuro hiciera falta poder actualizarla de otra manera. Y de la misma manera están preparados para crecer. Contestando a tu pregunta, que era la de ¿están matando? No están matando, nada se mata, lo que he dicho antes respecto de videojuegos. Todo depende de la tendencia que haya en el momento o hacia dónde vaya la gente. Normalmente si alguien juega siempre en el móvil, que es un jugador de móvil, es porque juega en el móvil. Yo juego en el móvil, juego en la consola, juego en el PC, no juego a los juegos sociales porque ya no tengo tiempo para tal, y además juego a ratos muy perdidos, soy prácticamente un jugador ocasional, más de consola cuando me siento de jugar. Pero como yo, hay gente que solamente juega a la consola y se tira 20 horas diarias, come allí mismo, no hace otra cosa más que jugar a la consola, y hay gente que tiene el punto medio. Hay gente que compra todas las consolas. ¿Cuándo tiene una consola el punto de vida final? Cuando ha dejado de gustarle a la gente. ¿Y por qué deja de gustarle a la gente? Pues porque han salido cosas mejores. Es así de sencillo. Igual que ahora, ¿por qué no ves una película? Pues porque tienes otra mejor al lado. Llegas al cine, te encuentras 15 películas para ver, esta es muy buena, pero esta es mejor. Y te metes ahí. Si tienes tiempo, otro día vas a ver la otra película. Pero no te puedes comprar 5 consolas. Ni te puedes andar cambiando de aparato, porque ahora tengo un Android, pero el juego de iPhone es... Pues me compro un iPhone.
Eso sí que no se puede justificar a tu madre. Es un punto de vista, pero es lo mismo de siempre. Marca el mercado y las tendencias. ¿Alguna pregunta más? Hola. Antonio, como va enfocada tu ponencia al mundo laboral y al futuro de estos chavales, que yo no soy ya tan chaval, por mi experiencia laboral yo he trabajado con gente que venía del mundo de videojuegos, pero por las horas que tú dices que se trabajaba y sin cobrar y por los bajos sueldos, pues salieron de ese mundo de los videojuegos, de empresas importantes, pero acabaron haciendo cosas tan interesantes como diseño de simuladores de vuelo en Indra. O sea, un programador que sale de la industria de videojuegos, por lo que sea, también está muy bien valorado en otros sectores dentro de la industria de informática. Y como no habías comentado nada de ese tema, pues me ha parecido interesante. No había comentado nada, aunque sí, lo traía apuntado, lo que pasa es que no había tiempo, me pidió, dicen, no alargues mucho. Sí lo traía apuntado, va en relación a la versatilidad que decía, es cierto, simuladores médicos. ¿Por qué? Porque un programador, un desarrollador de videojuegos tiene un concepto global de lo que es el mundo. Sí, es sencillo. En el cine, que está considerado como una de las mayores artes, tienes todo lo que quieras, pero te entregan una película terminada. En un videojuego tienes toda la película y además tienes interacciones, donde tienes que tener muchos elementos contemplados. Si eres desarrollador, más todavía. Si tienes que hacer un juego adaptándote a los requisitos de una consola determinada, por supuesto sabes muchísimo más de programación 3D que cualquiera que no haya hecho videojuego y que se dedique solamente a programar 3D en un PC o en un ¿Por qué? Porque tienes que tener unos conocimientos muy determinados, un nivel de física muy fuerte, un nivel de matemáticas muy fuerte, que no es porque tengas que tenerlo para acceder, sino porque te han hecho falta para poder desarrollar determinados videojuegos o determinadas rutinas. Normalmente en todas las empresas que hay que dan soporte al cine, siempre voy haciendo la relación, ¿quiénes han hecho los principales efectos de agua, de fuego, de todos los efectos especiales? Normalmente son empresas que tienen contratado a gente que ha hecho o hace videojuegos. Y en algunos casos son empresas que hacen las dos cosas. Hacen el videojuego luego de la película y son los mismos que se han encargado de desarrollar un efecto especial. Pues es sencillo, porque tienes la tecnología y el que exprime siempre la tecnología es el desarrollador de videojuegos. Los demás no. Un móvil, tú ya dices, yo no sabía que mi móvil, que me le han regalado por 20 euros y la tarifa no sé cuánto, podía tener una carrera en 3 dimensiones de este nivel. Claro, y el que tiene la aplicación que te busca a tus amigos si están cerca de Cuenca y de todo sitio tampoco sabía. Pero el que ha hecho el videojuego sí sabía que ese móvil daba de sí. No sé si me estoy explicando. El desarrollo de videojuegos siempre tiene que estar, por eso me insistía tanto, en la formación continua y el estar siempre a la última, porque en el mundo de videojuegos te tienes que actualizar. Siento lo de la gente que lo abandonó, pero luego no, o sea, yo conozco también casos que se han dedicado. Hay gente que se ha dedicado luego a los programas de gestión y dicen, me acuerdo yo cuando hacía videojuegos. Lo que nos pasa siempre, te acuerdas de los momentos buenos y olvidas los malos. Vale. Pero en cualquier caso, el programador de videojuegos, el desarrollador, el grafista, todos siempre tienen que estar actualizados a lo último. Siempre. ¿Por qué? Porque así va la industria, no te puedes quedar atrás. Te puedes quedar atrás, como decíamos, en determinados temas. Hasta que me cambie la ley contable, soy el que más sabe de contabilidad del mundo. Hasta que me cambien las, no sé, las normas de electricidad estática en no sé qué componente de tal, pues soy el que más sabe de este componente. Si estás metido en un sitio donde los componentes cambian continuamente, estás metido en la empresa más puntera de tecnología, de telecomunicaciones, de satélite y demás, tienes que estar a la última. Y eso nos pasa a los desarrolladores de videojuegos. Entonces es un trabajo que exige mucha responsabilidad, mucho esfuerzo continuo, no solamente entrar y decir, ya he entrado, echa las 20 horas, ¿no? Y las que te quedan por echar. Es echar, trabajar y tal. Pues eso tiene ese componente de implicación y de vocación. Como no te gusten, mejor que no te metas en los videojuegos, sinceramente. ¿Alguna pregunta más? Tiempo para una preguntilla, 2 más, por allí. Bueno, yo relacionado, por un lado, un punto, la evolución que ha habido actualmente en la industria del videojuego, que creo que se ha dejado un poco el tema de la jugabilidad, se ha ido evolucionando en los temas de gráficos, en los temas de sonido, la potencia sobre todo, pero creo que la jugabilidad se ha quedado un poco aparcada en esos temas, sobre todo en estos videojuegos que están saliendo ahora, que salen uno por año, que son sagas interminables, que salen uno detrás de otro, que bueno. Y creo que los grupos independientes de desarrollo creo que están retomando este punto de jugabilidad. Y si ves que estos grupos tienen un papel importante en la industria del videojuego y crees que puede ir evolucionando a mejor dentro de
de la industria. Indudablemente, sí. De la misma manera vimos el Angry Birds tuvo éxito con respecto a los 51 títulos que había sacado Ravio, porque los 4 chavales que estaban haciendo dijeron, vamos a hacer algo que le guste a la gente. Además había una mujer, creo, que fue la que dijo, es que a mí me gustaría jugar así. Ese es el factor, de cómo me gustaría a mí que fuera el juego. Eso es lo que dices tú, ¿se está perdiendo? Sí, depende también, como siempre, todo depende del mercado. Si tienes los juegos de fútbol, la gente prácticamente dice, no, si es que sí, se hace mejor el regateo, es más real, pero lo que van buscando es si está el último fichaje de tal o cual equipo. Ya viene este, mira, ya está el campo nuevo con las modificaciones hechas, se juega, pues es igual que el del año pasado. Y lo peor es que te llegan, como pasa muchas veces, que dicen, han mejorado, ahora es mucho más realista, o sea, que pierdes el balón a la primera de cambio, con lo que te pillas un rebote de cuidado. La jugabilidad es importante, importantísima. ¿Dónde se nota más? En el tema de móviles, en las plataformas más sencillas, porque son las que más nos retrotraen a las consolas antiguas. Antes te tenías que aguantar, cuando jugabas a la maldición de Tutankamón, ¿era? La Bushing Bell Profanation. Era un juego muy antiguo en el que para jugar era insoportable, porque era siempre la misma pantalla, en la misma secuencia, entonces decías 1, 2, 3, salto, 1, 2, 3, me agacho, 3, 4, 5, espero, salto. Te lo aprendías así y viene la siguiente pantalla, tenías uno detrás que era como el copiloto y te iba diciendo, ahora viene la del agua, y 1, 2, 3, para pasártelo. Eso no es jugable. Y la jugabas y te le terminabas, porque no había otra cosa. Después fue evolucionando, los juegos que no eran jugables fueron desapareciendo, y la gente lo que busca es algo rápido. Hay que una expresión que no sé si decir porque me están grabando, voy a cambiar la expresión. Lo que más vende son los juegos de estar sentado en la taza del váter. Es el rápido, la gente quiere algo que no tenga que complicarte la vida. Es un mercado diferente al de los juegos con un sistema de documental detrás o de guión. Hay superproducciones que te montan una película y dices, ¿cómo esto no lo llevan al cine? Es la mejor película que he visto y además la he vivido. Y además juegas un rato cada 3. Te pones a jugar, estás haciendo la película, impresionante, y de pronto dices, se ha cambiado la pantallita, me toca a mí, papá, te cargas a 4 o 5, empieza otra película. Tiene su mercado. La gente cuando termina dice, ¿es jugable? No lo sé, le daba el triángulo al cuadradito cuando me lo decía y no he hecho nada más, pero ¿cómo me lo he pasado? Es diferente. Y luego están los juegos de sentada, que es cuando la gente, los juegos ocasionales, que es cuando la gente no tiene que complicarse la vida. El iPad, el iPhone y demás tienen, el Android, tienen a su favor el hecho de que dejas un juego en cualquier sitio y vuelves a cogerlo y no te tienes que preocupar. ¿Qué he hecho? Voy a una carrerita, he pegado 45 saltos y le he ganado a este. Y llega la siguiente vez, tienes un ratito, 50 saltos. Es otro mercado diferente. ¿Se está abandonando? No, se están buscando siempre sectores diferentes. Hay gente que busca la jugabilidad y juegos que hacen las empresas pequeñas tienen que apostar por la jugabilidad. ¿Por qué? Porque no tienen recursos para tirar a una superproducción con unos gráficos, unos render impresionantes, una banda sonora que apabulle. No, tienen que tirar a enganchar a la gente con los pocos recursos que tienes. Si tienes unos gráficos decentes pero te picas jugando, has triunfado. Y eso se preocupan más empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque no tienen más remedio. Las empresas grandes lo cuidarán o no lo cuidarán en función de cuál sea el producto que le han dicho que tienen que vender. ¿Hay alguna preguntilla más? ¿No hay más preguntas? Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos.